de opinión, participación y petición. Capítulo B. Derecho a la protección de la niña, niño y adolescente en relación al trabajo. Sección y protección especial. Artículo 126. Derecho a la protección en el trabajo. 1. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a estar protegidas o protegidos por el Estado en todos sus niveles, sus familias y la sociedad, en especial contra la explotación económica y el desempeño de cualquier actividad laboral o trabajo que pueda entorpecer su educación, que implique peligro, que sea insalubre o atentatorio a su dignidad y desarrollo integral. 2. El Estado en todos sus niveles ejecutará el programa de prevención y protección social para niñas, niños y adolescentes menores de 14 años en actividad laboral, con proyectos de protección social para apoyar a las familias que se encuentran en extrema pobreza. 3. El derecho a la protección en el trabajo comprende a la actividad laboral y al trabajo que se desarrolla por cuenta propia y por cuenta ajena. Artículo 127. Actividades en el marco familiar. 1. Las actividades desarrolladas por las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social comunitario tienen naturaleza formativa y cumplen la función de socialización y aprendizaje. 2. El trabajo familiar y social comunitario no debe, en ningún caso, amenazar o vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que lo realicen, ni privarlos de su dignidad, desarrollo integral y de disfrutar de su niñez y adolescencia y escolaridad. Artículo 128. Actividades comunitarias familiares. 1. Es la actividad de la niña, niño o adolescente, desarrollada conjuntamente con sus familias en comunidades indígena originarias campesinas, afrobolivianas e interculturales. Estas actividades son culturalmente valoradas y aceptadas, y tienen como finalidad el desarrollo de destrezas fundamentales para su vida y fortalecimiento de la convivencia comunitaria dentro del marco del vivir bien, construido sobre la base de saberes ancestrales que incluyen actividades de siembra, cosecha, cuidado de bienes de la naturaleza como bosques, agua y animales con constantes componentes lúdicos, recreativos, artísticos y religiosos. 2. Este tipo de actividades se desarrollan de acuerdo a normas y procedimientos propios, dentro del marco de la jurisdicción indígena originaria campesina, cuando no constituyan explotación laboral ni amenacen o vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Artículo 129. Edad mínima para trabajar. 1. Se fija como edad mínima para trabajar, los 14 años de edad. 2. Excepcionalmente, las defensorías de la niñez y adolescencia podrán autorizar la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de 10 a 14 años, y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de 12 a 14 años, siempre que ésta no menoscabe su derecho a la educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad y desarrollo integral, o se encuentre expresamente prohibido por la ley. 3. La solicitud deberá tener respuesta en el plazo de 72 horas computables a partir de su recepción, previa valoración socioeconómica, y surtirá efectos de registro en el Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes SINA. 4. El registro de la autorización para un rubro determinado podrá ser modificado a solicitud verbal de la o el interesado, sin necesidad de iniciar un nuevo trámite de autorización. Las defensorías de la niñez y adolescencia, si fuere necesario, podrán solicitar una nueva valoración médica y psicológica. Sección 2. Protección en la actividad laboral y el trabajo. Artículo 130. Garantías. 1. El Estado en todos sus niveles garantizará el ejercicio o desempeño laboral de las y los adolescentes mayores de 14 años, con los mismos derechos que gozan las y los trabajadores adultos. 2. La protección y garantías a las y los adolescentes mayores de 14 años en el trabajo se hace extensible a adolescentes menores de 14 años, que excepcionalmente cuenten con autorización para realizar cualquier actividad laboral en las condiciones establecidas por las defensorías de la niñez y adolescencia.
3. La actividad laboral o el trabajo por cuenta propia que desarrolle la niña, niño o adolescente de 10 a 18 años, debe considerar la vigencia plena de todos sus derechos y garantías. Artículo 131. Asentimiento y autorización. 1. La niña, niño y adolescente de 10 a 18 años debe expresar y asentir libremente su voluntad de realizar cualquier actividad laboral o trabajo. 2. La empleadora o empleador está obligada u obligado a contar con permiso escrito de la madre, el padre, la guardadora o el guardador, la tutora o el tutor, según corresponda, mediante formulario emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que deberá ser autorizado por a. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, para las y los trabajadores adolescentes por cuenta ajena de 12 a 14 años, y b. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para las y los trabajadores adolescentes por cuenta ajena mayores de 14 años. 3. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia autorizarán la actividad laboral y el trabajo por cuenta propia de niñas, niños y adolescentes de 10 a 18 años. 4. En todos los casos, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, antes de conceder la autorización, deberán gestionar una valoración médica integral de las niñas, niños y adolescentes de 10 a 18 años, que acredite su salud, capacidad física y mental para el desempeño de la actividad laboral o trabajo correspondiente. Artículo 132. Disposiciones protectivas laborales para las y los adolescentes trabajadores por cuenta ajena. 1. El trabajo por cuenta ajena se desarrolla a. Por encargo de un empleador. b. A cambio de una remuneración económica mensual, semanal, a destajo, o cualquier otra, y c. En relación de dependencia laboral. 2. Para garantizar la justa remuneración de la o el adolescente mayor de 14 años, esta no podrá ser menor a la de un adulto que realice el mismo trabajo, no podrá ser inferior al salario mínimo nacional, ni reducido al margen de la ley. El salario de la o el adolescente trabajador siempre debe ir en su beneficio y en procura de una mejor calidad de vida. 3. La empleadora o el empleador debe garantizar las condiciones necesarias de seguridad para que la o el adolescente mayor de 14 años desarrolle su trabajo. 4. La empleadora o el empleador no podrá limitar su derecho a la educación, debiendo otorgar 2 horas diarias destinadas a estudio, que deberán ser remuneradas. V. La empleadora o el empleador debe permitir a la o el adolescente trabajador su participación en organizaciones sindicales y éstas no les podrán restringir el acceso a cargos dirigenciales de su estructura. B. La jornada de trabajo no podrá ser mayor a 8 horas diarias diurnas y a 40 horas diurnas semanales. El horario de trabajo no deberá exceder las 10 de la noche. 7. La actividad laboral de las y los adolescentes menores de 14 años autorizada por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia no podrá ser mayor a 6 horas diarias diurnas y a 30 horas diurnas semanales. Artículo 133. Disposiciones protectivas para niñas, niños y adolescentes trabajadores por cuenta propia. 1. El trabajo por cuenta propia es aquel que, sin formar parte de la actividad familiar ni social comunitaria, se realiza sin que exista una relación de subordinación ni dependencia laboral. 2. La madre, el padre o ambos, la guardadora o el guardador, la tutora o el tutor, deben garantizar a la niña, niño y adolescente trabajador o en actividad laboral por cuenta propia, el acceso y permanencia en el sistema educativo, un horario especial y las condiciones necesarias para el descanso, la cultura y el esparcimiento. 3. El horario de la actividad laboral para la niña, niño y adolescente de 10 a 14 años por cuenta propia, no deberá exceder de las 10 de la noche. 4. No podrá otorgarse ninguna autorización para la actividad laboral, cuando las condiciones en que se ejecute sean peligrosas para la vida, salud,
integridad o imagen de la niña, niño o adolescente por cuenta propia de 10 a 14 años. Artículo 134. Trabajo asalariado del hogar. 1. Consiste en las labores asalariadas, propias del hogar efectuadas por adolescentes mayores de 14 años, consistente en trabajos de cocina, limpieza, lavandería, aseo, cuidado de niñas o niños o adolescentes y asistencia. 2. La contratación de adolescentes asalariados del hogar deberá ser propia de labores específicas o para una de las actividades concretas señaladas en el parágrafo precedente, prohibiéndose la contratación para trabajos múltiples o la imposición de labores para las que no hayan sido contratadas o contratados. 3. En caso de la contratación de una persona adulta para trabajo asalariado del hogar que viva con uno o más de sus hijas o hijos en el domicilio de la o el empleador, queda prohibido el trabajo de estas o estos últimos. 4. Este tipo de trabajo se regulará conforme a las disposiciones pertinentes del presente título y las leyes, siempre que se interpreten de acuerdo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Artículo 135. Prohibiciones. Se prohíbe: a. La explotación laboral de niñas, niños o adolescentes, así como la realización de cualquier actividad laboral o trabajo sin su consentimiento y justa retribución. b. La contratación de la o el adolescente mayor de 14 años para efectuar cualquier tipo de actividad laboral o trabajo fuera del país. c. La intermediación de enganchadores, agencias retribuidas de colocación, agencias de empleo u otros servicios privados similares para el reclutamiento y el empleo de las niñas, niños y adolescentes. d. La retención ilegal, compensación, así como el pago en especie. e. La realización de actividad laboral o trabajo nocturno pasada las 10 de la noche. f. Los traslados de las o los trabajadores adolescentes sin autorización de la madre, padre, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores. g. La actividad laboral por cuenta ajena en horas extras para adolescentes menores de 14 años, por estar en una etapa de desarrollo. y h. Otras que establezca la normativa vigente. Artículo 136. Actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad. 1. Se prohíben las actividades laborales y trabajos que por su naturaleza y condición sean peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad de la niña, niño y adolescente, y aquellos que pongan en riesgo su permanencia en el sistema educativo. 2. Según su naturaleza, se prohíbe: a. Zafra de caña de azúcar. b. Zafra de castaña, seminería, como minero, perforista, lamero o dinamitero, de pesca en ríos y lagos, siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario. e. Ladrillería. f. Expendio de bebidas alcohólicas. g. Recolección de desechos que afecten su salud. h. Limpieza de hospitales. y. Servicios de protección y seguridad. j. Trabajo del hogar bajo modalidad cama adentro. y k. Yesería. 3. Según su condición, se prohíbe: a. Trabajo en actividades agrícolas, siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo. b. Cría de ganado mayor, siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo. c. Comercio fuera del horario establecido, de modelaje que implique erotización de la imagen. e. Atención de mingitorio fuera del horario establecido. f. Picapedrería artesanal. g. Trabajo en amplificación de sonido. h. Manipulación de maquinaria peligrosa. y albañilería, siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo. y j. Cuidador de autos fuera del horario establecido. 4. Otras prohibiciones que puedan especificarse mediante norma expresa. v. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social deberá adecuar la lista de actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes, periódicamente, al menos cada 5 años, con la participación social de los actores involucrados.
B. El Estado en todos sus niveles establecerá una política y desarrollará un programa para la eliminación de las determinantes de actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes. Artículo 137. Seguridad social para las y los adolescentes trabajadores. 1. La o el adolescente trabajador tiene derecho a ser inscrito obligatoriamente en el sistema de seguridad social y gozará de todos los beneficios, prestaciones económicas y servicios de salud que brinda este sistema, en las mismas condiciones previstas para los mayores de 18 años, de acuerdo con la legislación especial de la materia. A tal efecto, la empleadora o el empleador deberá inscribir a la o el adolescente trabajador en el sistema de seguridad social inmediatamente después de su ingreso en el empleo. 2. Las y los adolescentes que trabajan por cuenta propia podrán afiliarse voluntariamente al sistema de seguridad social. El aporte que corresponde a la o el adolescente trabajador será fijado considerando su capacidad de pago, para lo cual se tomará en cuenta necesariamente su particular situación económica. 3. Los gobiernos autónomos departamentales y los gobiernos autónomos municipales son responsables de promover el diseño de planes destinados a orientar a las y los adolescentes trabajadores, para que efectúen las aportaciones correspondientes al sistema de seguridad social. Artículo 138. Registro de actividad laboral o trabajo por cuenta propia o ajena. 1. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia tendrán a su cargo el registro de la autorización de las niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años que realicen actividad laboral o trabajo por cuenta propia o cuenta ajena. 2. La copia del registro de las y los adolescentes trabajadores por cuenta ajena de 12 a 14 años deberá ser remitida al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, a los efectos de la inspección y supervisión correspondiente. 3. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tendrá a su cargo el registro de la autorización de las y los adolescentes mayores de 14 años que realicen trabajo por cuenta ajena. 4. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, los gobiernos autónomos municipales y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia garantizarán la gratuidad de todo el proceso de registro. V. Los datos del registro serán remitidos mensualmente por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, al Ministerio de Justicia e incorporados al Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes SINA. Artículo 139. Inspección y supervisión. 1. El Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Inspectoría del Trabajo, mediante personal especializado, efectuará inspecciones y supervisiones permanentes en los lugares de trabajo de las y los adolescentes, en áreas urbanas y rurales, para verificar que no exista vulneración de derechos laborales, en el marco de la normativa vigente. 2. Si en la inspección se evidencia la vulneración de derechos humanos, se deberá poner en conocimiento de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, para su restitución mediante proceso legal. Sección 3. Infracciones al derecho de protección en relación al trabajo. Artículo 140. Infracciones. Son infracciones al derecho de protección en relación al trabajo las siguientes. A. Contratar o lucrar con el trabajo de una niña o niño. B. Contratar o lucrar con el trabajo de una o un adolescente menor de 14 años, sin la autorización de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, prevista en este código. Se contratará a la o el adolescente sin la debida inscripción en el registro de las y los adolescentes trabajadores. De omitir la inscripción de la o el adolescente trabajador en el sistema de seguridad social. Contratar a la o el adolescente para alguno de los trabajos prohibidos en la normativa vigente. F. Obstaculizar la inspección y supervisión efectuada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. G. Incumplir con la naturaleza formativa y condiciones establecidas para las actividades en el marco familiar o comunitario de niñas, niños y adolescentes o con la naturaleza de las actividades comunitarias familiares, IH.
Otras que vulneren el derecho de protección de niñas, niños y adolescentes en relación al trabajo. Capítulo 7. Derecho a la libertad, dignidad e imagen. Artículo 141. Derecho a la libertad. La niña, niño y adolescente tiene derecho a la libertad personal, sin más límites que los establecidos en la Constitución Política del Estado y en el presente Código. No pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente. Asimismo, tienen derecho a libertad de transitar por espacios públicos sin más restricciones que las establecidas por disposición legal y las facultades que corresponden a su madre, padre, guardadora o guardador y tutora o tutor. B. Libertad de pensamiento, conciencia, opinión y expresión. C. Libertad de creencia y culto religioso. De libertad de reunión con fines lícitos y pacíficos. E. Libertad de manifestación pacífica, de conformidad con la ley, sin más límites que las facultades legales que corresponden a su madre, padre, guardadora o guardador y tutora o tutor. F. Libertad para organizarse de acuerdo a sus intereses, necesidades y expectativas para canalizar sus iniciativas, demandas y propuestas. G. Libertad para asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, económicos, laborales, políticos o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito, y H. Libertad para expresar libremente su opinión y difundir ideas, imágenes e información de todo tipo, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro medio. Artículo 142. Derecho al respeto y a la dignidad. 1. La niña, niño y adolescente tiene derecho a ser respetado en su dignidad física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. 2. Si la o el adolescente estuviere sujeto a medidas socioeducativas privativas de libertad, tiene derecho a ser tratada y tratado con el respeto que merece su dignidad. Gozan de todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado, sin perjuicio de los establecidos a su favor en este Código, salvo los restringidos por las sanciones legalmente impuestas. Artículo 143. Derecho a la privacidad e intimidad familiar. 1. La niña, niño y adolescente tiene derecho a la privacidad e intimidad de la vida familiar. 2. La privacidad e intimidad familiar deben ser garantizados con prioridad por la familia, el Estado en todos sus niveles, la sociedad y los medios de comunicación. Artículo 144. Derecho a la protección de la imagen y de la confidencialidad. 1. La niña, niño y adolescente tiene derecho al respeto de su propia imagen. 2. Las autoridades judiciales, servidoras y servidores públicos, y el personal de instituciones privadas tienen la obligación de mantener reserva y resguardar la identidad de la niña, niño y adolescente, que se vea involucrado en cualquier tipo de proceso y de restringir el acceso a la documentación sobre los mismos, salvo autorización expresa de la autoridad competente. 3. Cuando se difundan o se transmitan noticias que involucren a niñas, niños o adolescentes, los medios de comunicación están obligados a preservar su identificación, así como la de su entorno familiar, en los casos que afectare su imagen o integridad. 4. Las instancias competentes podrán establecer formatos especiales de difusión, de acuerdo a reglamento. Capítulo 8. Derecho a la integridad personal y protección contra la violencia. Artículo 145. Derecho a la integridad personal. 1. La niña, niño y adolescente tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual. 2. Las niñas, niños y adolescentes no pueden ser sometidos a torturas, ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 3. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben proteger a todas las niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso o negligencia que afecten su integridad personal. Artículo 146. Derecho al buen trato. 1. La niña, niño y adolescente tiene derecho al buen trato, que comprende una crianza y educación no violenta,
basada en el respeto recíproco y la solidaridad. 2. El ejercicio de la autoridad de la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, familiares, educadoras y educadores, deben emplear métodos no violentos en la crianza, formación, educación y corrección. Se prohíbe cualquier tipo de castigo físico, violento o humillante. Artículo 147. Violencia. 1. Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente. 2. La violencia será sancionada por la jueza o el juez penal cuando esté tipificada como delito por la ley penal. 3. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la ley penal constituyen infracciones y serán sancionadas por la jueza o juez público de la niñez y adolescencia, conforme lo establecido en el presente código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. Artículo 148. Derecho a ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual. 1. La niña, niño y adolescente tiene derecho a ser protegida o protegido contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual. El Estado en todos sus niveles debe diseñar e implementar políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz de la niñez y adolescencia, así como garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral para las niñas, niños y adolescentes abusados, explotados y erotizados. 2. Son formas de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, las siguientes. A. Violencia sexual, que constituye toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente. B. Explotación sexual, que constituye toda conducta tipificada en el Código Penal, consistente en cualquier forma de abuso o violencia sexual, con la finalidad de obtener algún tipo de retribución, sexualización precoz o hipersexualización, que constituye la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta. Precoces, permitiendo o instruyendo que niñas, niños o adolescentes adopten roles y comportamientos con actitudes eróticas, que no corresponden a su edad, incurriendo en violencia psicológica, y D. Cualquier otro tipo de conducta que vulnere la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes. 3. Las niñas y adolescentes mujeres gozan de protección y garantía plena conforme a previsiones del artículo 266 del Código Penal, de forma inmediata. Artículo 149. Medidas preventivas y de protección contra la violencia sexual. 1. Sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo y del artículo precedente, se adoptarán las siguientes medidas específicas de lucha contra la violencia sexual de niñas, niños y adolescentes. A. Control y seguimiento de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la libertad sexual, cometidos contra niñas, niños o adolescentes. B. Aplicación de tratamientos psicológicos o psiquiátricos, como medidas de seguridad, para personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la libertad sexual, cometidos contra niñas, niños o adolescentes, durante el tiempo que los especialistas consideren pertinente, incluso después de haber cumplido con su pena privativa de libertad. Se prohibición para las personas descritas en los incisos precedentes, de que una vez cumplida la sanción penal, vivan, trabajen o se mantengan cerca de parques, centros de esparcimiento y recreación para niñas, niños y adolescentes, unidades educativas, o lugares en los cuales exista concurrencia de esta población, independientemente de la aplicación de la pena privativa de libertad impuesta. D. Tanto las instituciones públicas como privadas, que desempeñen labores en las cuales se relacionen con niñas, niños o adolescentes, para fines de contratación de personal, deberán previamente someter a las o los postulantes a exámenes psicológicos valorando los mismos como requisito de idoneidad, y las juezas o jueces en materia penal, que emitan sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, cometidos contra niñas, niños o adolescentes, deberán incluir en estas las prohibiciones previstas en los incisos B y C del presente artículo.
2. Las juezas y los jueces en materia penal y el Ministerio Público, que conozcan e investiguen delitos contra libertad sexual, cometidos contra niñas, niños y adolescentes, tienen la obligación de priorizarlos y agilizarlos conforme a ley, hasta su conclusión, bajo responsabilidad. Artículo 150. Protección contra la violencia en el sistema educativo. La protección a la vida y a la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa implica la prevención, atención y sanción de la violencia ejercida en el sistema educativo del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de consolidar la convivencia pacífica y armónica, la cultura de paz, tolerancia y justicia, en el marco del vivir bien, el buen trato, la solidaridad, el respeto, la intraculturalidad, la interculturalidad y la no discriminación entre sus miembros. Artículo 151. Tipos de violencia en el sistema educativo. 1. A efectos del presente código, se consideran formas de violencia en el sistema educativo. A. Violencia entre pares. Cualquier tipo de maltrato bajo el ejercicio de poder entre dos estudiantes, o un grupo de estudiantes contra una o un estudiante o participante, que sea hostigado, castigado o acosado. B. Violencia entre no pares. Cualquier tipo de violencia con ejercicio y barra diagonal o abuso de poder de madres, padres, maestras, maestros, personal administrativo, de servicio y profesionales, que prestan servicio dentro de una unidad educativa y barra diagonal o centro contra las o los estudiantes y barra diagonal o participantes. C. Violencia verbal. Referida a insultos, gritos, palabras despreciativas, despectivas, descalificantes y barra diagonal o denigrantes, expresadas de forma oral y repetida entre los miembros de la comunidad educativa, de discriminación en el sistema educativo. Conducta que consiste en toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social y barra diagonal o de salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y barra diagonal o en situación de discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras, dentro del sistema educativo. Violencia en razón de género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia a identidad de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para cualquier miembro de la comunidad educativa. F. Violencia en razón de la situación económica. Todo acto orientado a la discriminación de cualquiera de las y los miembros de la comunidad educativa, basada en su situación económica, que afecte las relaciones de convivencia armónica y pacífica. G. Violencia cibernética en el sistema educativo. Se presenta cuando una o un miembro de la comunidad educativa es hostigada u hostigado, amenazada o amenazado, acosada o acosado, difamada o difamado, humillada o humillado, de forma dolosa por otra u otras personas, causando angustia emocional y preocupación, a través de correos electrónicos, videojuegos conectados al Internet, redes sociales, blogs, mensajería instantánea y mensajes de texto a través de Internet, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de información. Comunicación. 2. Los tipos de violencia descritos en el presente artículo serán considerados infracciones mientras no constituyan delitos. Artículo 152. Medidas preventivas y de protección en el sistema educativo. 1. A fin de prevenir, detener y eliminar la violencia, agresión y barra diagonal o acoso en las unidades educativas y barra diagonal o centros, se establecen las siguientes acciones colectivas que la comunidad educativa adoptará. A. Elaborar y desarrollar medidas de no violencia para resolver las tensiones y conflictos emergentes. B. Desarrollar una cultura de convivencia pacífica y armónica de no violencia, rechazando explícitamente cualquier comportamiento y actos que provoquen intimidación y victimización. C. Romper la cultura del silencio y del miedo denunciando conductas y actos de cualquier tipo de violencia. D. Elaborar un plan de convivencia pacífica y armónica, acorde a la realidad de cada unidad educativa y barra diagonal o centro. Difundir y promover normas contra la violencia, agresión y barra diagonal o acoso en las unidades educativas y barra diagonal o centros,
Y F. Denunciar los casos que se consideren graves y las denuncias falsas. 2. El plan de convivencia pacífica y armónica tendrá carácter obligatorio para cada una de las unidades educativas y /diagonal o centros, y deberá ser elaborado por las autoridades superiores, en un proceso abierto, participativo y plural, que convoque obligatoriamente a todas las y los miembros de la comunidad educativa, en el marco de la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales sobre derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a reglamento. 3. El plan de convivencia pacífica y armónica deberá contener las siguientes directrices. A. Los derechos y deberes de las y los miembros de la comunidad educativa y /diagonal o centros. B. Normas de conducta favorables a la convivencia pacífica y armónica, el buen trato de la comunidad educativa. C. El procedimiento disciplinario que describa detalladamente las conductas que vulneran las normas de convivencia. D. La descripción de las sanciones internas que definan las unidades educativas y /diagonal o centros, sean públicas, privadas y de convenio. E. El procedimiento marco para la adopción de decisiones disciplinarias que deben sujetarse a criterios y valores, conocidos por normas educativas nacionales, departamentales, municipales y de la región, evitando de toda forma las decisiones arbitrarias. F. La descripción de procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, si la comunidad así lo establece, siempre que no sean contrarios a ninguna norma. G. La remisión de informes anuales sobre los casos de acoso, violencia y /diagonal o abusos en sus distintas manifestaciones, al Ministerio de Educación. H. La organización de programas y talleres de capacitación destinados a prevención, y la programación de actividades, con el fin exclusivo de fomentar un clima de convivencia pacífica y armónica dentro de las unidades educativas y /diagonal o centros. 4. El plan de convivencia pacífica y armónica deberá estar inserto dentro de la planificación anual de las unidades educativas y /diagonal o centros, y ser evaluado anualmente. Artículo 153. Infracciones por violencia contra niñas, niños y adolescentes. 1. La jueza o el juez público en materia de niñez y adolescencia, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violencia. A. Sometimiento a castigos físicos u otras formas que degraden o afecten la dignidad de la niña, niño o adolescente, así sea a título de medidas disciplinarias o educativas, excepto las lesiones tipificadas en la normativa penal. B. Abandono emocional o psicoafectivo en el relacionamiento cotidiano con su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor. C. Falta de provisión adecuada y oportuna de alimentos, vestido, vivienda, educación o cuidado de su salud, teniendo las posibilidades para hacerlo, de utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión, chantaje, hostigamiento en conflictos familiares. E. Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión o chantaje en conflictos sociales, así como la instigación a participar en cualquier tipo de medidas de hecho. F. Traslado y retención arbitraria de la niña, niño o adolescente, por cualquier integrante de la familia de origen que le aleje de la autoridad que ejercía su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor extraordinario. G. Inducción a la niña, niño o adolescente al consumo de sustancias dañinas a su salud. H. Exigencia de actividades en la familia que pongan en riesgo la educación, vida, salud, integridad o imagen de la niña, niño o adolescente. Y. Violencia en el ámbito escolar, tanto de pares como no pares, sin perjuicio de que se siga la acción penal, y siempre que se encuentre tipificada en la normativa penal. 2. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infracciones. Artículo 154. Atención especializada a víctimas y testigos de delitos. El Ministerio Público mediante sus unidades especializadas y el Ministerio de Justicia a través del sistema del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima SEPTAVI, en el marco de sus competencias, atenderán a la niña, niño o adolescente que fuera víctima o testigo de delitos, para su recuperación psicoafectiva, brindando
A. Tratamiento especializado respetuoso, con calidad y calidez, bajo condiciones de reserva, confidencialidad, en su lengua materna o lenguaje apropiado y con la asistencia de un equipo multidisciplinario. Y B. La aplicación de protocolos de atención y rutas críticas oficiales, tomando en cuenta también el anticipo de prueba para evitar la revictimización. Artículo 155. Obligación de denunciar. 1. Todas las personas, sean particulares, servidoras y servidores públicos, que tengan conocimiento de hechos de violencia en contra de las niñas, niños o adolescentes, están obligados a denunciarlos en un plazo máximo de 24 horas de conocido el hecho, ante las Defensorías de la Niñez y Adolescencia o cualquier otra autoridad competente. 2. Ante la ausencia de las instancias descritas en el parágrafo anterior del presente artículo, se podrá acudir a las autoridades indígena originario campesinas, quienes según el caso deberán remitir la denuncia ante las instancias competentes. Artículo 156. Programas permanentes de prevención y atención. 1. En todos los niveles del Estado, se deberá contar con programas permanentes de prevención y atención de la violencia contra la niña, niño o adolescente. 2. El Ministerio Público, juezas y jueces públicos de niñez y adolescencia, están obligados a coordinar con las instancias que correspondan el desarrollo de acciones especiales que eviten la revictimización de la niña, niño o adolescente. Artículo 157. Derecho de acceso a la justicia. 1. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado. 2. Toda protección, restitución y restauración de los derechos de la niña, niño y adolescente debe ser resuelta en ámbitos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, mediante instancias especializadas y procedimientos ágiles y oportunos. 3. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de acudir personalmente o a través de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, ante la autoridad competente, independiente e imparcial, para la defensa de sus derechos y que ésta decida sobre su petición en forma oportuna. 4. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente implica también la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia. Capítulo 9. Deberes de la niña, niño y adolescente. Artículo 158. Deberes. La niña, niño y adolescente tiene los siguientes deberes. A. Preservar su vida y salud. B. Asumir su responsabilidad como sujetos activos en la construcción de la sociedad. C. Conocer, ejercer, preservar y defender sus derechos y respetar los derechos de las demás personas. D. Utilizar las oportunidades que les brinda el Estado, la sociedad y su familia para su desarrollo integral. E. Respetar a su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, maestras o maestros y a toda persona. F. Cumplir con sus obligaciones en el ámbito educativo. G. Actuar con honestidad y corresponsabilidad en su hogar y en todo ámbito. H. Respetar, cumplir y obedecer las disposiciones legales y órdenes legítimas que emanen del poder público. I. Honrar la patria y respetar sus símbolos. J. Respetar el medio ambiente y la madre tierra. Y K. Valorar las culturas y la producción nacional. Título 2. Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente.